Muy buenas tardes, mi nombre es Adil Podaiser y estamos abriendo el GT de Performance y Corporalidad en ensambles musicales andinos. La propuesta para este grupo de trabajo en particular fue dar cuenta de los avances desde la corporalidad en el universo sicuri en Buenos Aires y en otras ciudades y países de Latinoamérica. En este caso también hemos tenido la posibilidad de recibir trabajos de lo que ha sido un grupo llamado Trencito de los Andes, en la actualidad el Laboratorio del Huevo Cuadrado, de los hermanos Clemente, Rafael Clemente, y otro trabajo que aborda la experiencia sicuri desde la musicoterapia en una comunidad, en 2 o 3 comunidades donde esa práctica sicuri es casi desconocida. Lo relevante a mi criterio de estas propuestas es empezar a ver algo que también surge a través de las propuestas, que es el vínculo sonoro musical con todo lo que hace a la dimensión estético, corporal y cultural, ¿no? Nos parece muy interesante que estas 2 dimensiones de lo sonoro musical y lo estético corporal estén dialogando y se den cuenta de investigaciones de estos diálogos, porque como siempre decimos, en las fiestas, en las celebraciones, la estética sonoro-musical incluye desde la vestimenta, la preparación de los instrumentos, es decir, se puede ver todo de forma mucho más holística, ¿no? También obviamente el grupo de trabajo abrió entonces a manifestaciones, celebraciones que puedan trabajar esta dimensión de lo corporal desde lo estético, entendiendo la estética como la estésica, ¿no? O sea, en diálogo con las teorías de la decolonialidad que están justamente repensando los discursos desde Latinoamérica, las prácticas desde un pensamiento decolonizador y latinoamericano, y desde esto que también Rivera Cusicanqui menciona como lo chisi, ¿no? Es decir, lo mestizo, lo híbrido, eso que no se puede a veces anclar en ningún lugar, pero que recoge, que tiene un poco de cada una de las localidades, ¿no? Entonces la propuesta de este grupo es ver el lenguaje en su completud a través obviamente de lo corporal y lo performático, y empezar a dar cuenta de cómo en estos lenguajes a veces no alcanza la palabra y es necesario justamente incorporar y empezar a investigar esta temática desde lo no verbal, desde lo kinestésico, lo kinético, y obviamente desde distintos lenguajes que hacen a la corporalidad, ¿no? Así que bienvenidos al grupo de trabajo, y bueno, y esperamos que los otros grupos de trabajo y las mesas redondas sean tan placenteras como lo han sido esta. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros somos de la banda MT Sicuris, ¿no? Ah, perdón. No, está bien. Pero, ¿por qué lo digo? Porque MT viene de musicoterapia, ¿no? La abreviación que se usa en nuestra disciplina es decir MT, ¿no? Yo soy MT, en vez de decir que yo soy psicóloga, ¿no? Se dice, bueno, soy MT, musicoterapeuta. Bueno, vamos a empezar por eso, para explicarles qué es la musicoterapia, para que se entienda. Voy a explicar de manera como práctica y sencilla qué es la musicoterapia. Bueno, es una disciplina de una carrera de grado que se estudia hoy en la actualidad acá en la Argentina, en distintas provincias. Ahora no las voy a nombrar porque no me acuerdo, pero acá en particular, en Buenos Aires, se estudia en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, la Universidad Interamericana, y
en la Maimónides, y el año pasado se abrió en la UCES, que no sé cuál es la abreviación de UCES. Entonces, bueno, es una disciplina de la salud. Nosotros somos profesionales de la salud y acá hay licenciadas, en musicoterapia y estudiantes también, ¿no? Lo que aborda la musicoterapia es poder trabajar en distintos ámbitos. Es amplio, desde hospitalaria, comunitario, en geriátricos, centros de día, ¿no? Como es variado, donde podemos trabajar como profesionales de la salud. Y a su vez, el objetivo de la musicoterapia es poder trabajar y generar un vínculo con el grupo de quien concurre a musicoterapia, o las personas, o una persona en particular, porque también podemos trabajar de manera individual. El objetivo es generar experiencias musicales que estén a favor de la calidad de vida de la persona, ¿no? Entonces las experiencias musicales pueden ser variadas, pueden ser desde tocar una canción a improvisar, cantar, todo lo que tenga en relación a la música que se imaginen. Nosotros vemos la necesidad o el pedido, la demanda de con quienes estamos trabajando, y se crea ese vínculo a partir de la música. Después nosotros lo que hacemos es trabajar con esa escucha de lo musical y poder hacer, según la perspectiva que tengamos de musicoterapia, desde analizarla hasta compartir, hasta, ¿no? Como eso depende la perspectiva que uno tome. Y nosotros en particular, MT Sicuris, nos abordamos hacia la musicoterapia social comunitaria. Y eso. Hasta ahí como se entendió más o menos qué es la musicoterapia, porque siempre nos preguntan qué es la musicoterapia. Bueno, somos profesionales de la salud. Claro, se usa la música no como un fin, sino como un medio para vincularse, un medio como para comunicarse, para expresarse y para encontrar un espacio en el que, como dice Lu, se encuentren experiencias que fomenten o que vayan a favor de la calidad de vida y de la salud. La banda MT Sicuris surgió ahí en el patio de la Facu de Avellaneda, de la Universidad de Buenos Aires. Empezamos a ensayar ahí con un par de compañeros, compañeras, pues hicimos talleres, decidimos salir de la facultad para ensayar en plazas. Entonces, al salir de los patios de la Facu, se empezó a sumar gente de otras universidades de musicoterapia y también músicos, compañeros que son profes de nivel inicial, compañeros que estudian en la tecnicatura del Consti, de la ex ESMA, y también hermanos Sicuris, que ahora son nuestros guías, también que nos están guiando en la banda, en el aprendizaje de esta música que estamos aprendiendo día a día. Entonces salió de ahí de la Facu, pero se abrió y esa apertura estuvo re buena porque nos enriquecemos también de lo que empezamos a sumar como ronda. La experiencia, empezamos a hablar de la experiencia. Sí. La experiencia que venimos a compartir en particular hoy es un viaje que hicimos en febrero con el colectivo de MT Sicuris. Fuimos al sur, a Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz. Estuvimos por 3 pueblos, 3 ciudades, que fueron Puerto Deseado, Piedra Buena y Río Gallegos. En los 3 lugares dimos unos talleres que estaban divididos en 2 días, uno de construcción de instrumentos, y en el segundo encuentro aprendíamos a tocar algunas melodías. Entonces partimos de eso, de la construcción, y en el segundo día como el toque. Sí, lo que, digamos, dentro del enfoque de la musicoterapia social comunitaria, nuestro objetivo era poder generar, eran talleres abiertos a la comunidad y gratuitos para cualquier tipo de público, desde niños hasta personas grandes. La idea era poder reunir a la comunidad en una actividad y, digamos, todo lo que establece la musicoterapia social comunitaria de hacer y construir en grupo, con otros, muchas personas que vinieron no se conocían, y entonces, digamos, establecer lazos entre la comunidad, entre las personas, estemos nosotros después, cuando ellos se queden allá,
Entonces, bueno, como eso era la idea y también la propuesta de los 2 días del taller era, en el primer día que era de construcción, lo dividimos en distintas estaciones y todas las personas tenían que pasar por esas estaciones. La primera era de corte, de las cañas para armar el siku, la segunda de lijado, después le poníamos los tapones, la cuarta era la tercera de afinación, después poder hacer el atado. O sea, al finalizar la jornada todos iban a tener un instrumento, pero iba a estar construido juntos, entre todos, y digamos, se promovía como esa idea de que no sea, bueno, yo me armo mi siku y me lo llevo a mi casa, sino como, bueno, la producción es de todos. Al finalizar la jornada se puso en una mesa todo lo que se había construido y era una construcción colectiva, digamos, la idea era apuntar a eso. Y bueno, en el segundo día se profundizó más lo que es las dinámicas que se van dando en la ejecución de sikus, de, bueno, la escucha, la pregunta, la respuesta. Hicimos también actividades de respiración para poder estimular, porque no es sencillo para personas que tal vez nunca soplaron estar ahí un rato soplando, como también trabajamos de eso. Y también pensaba con lo que vos decías antes, digamos, también la temática del grupo de trabajo, todo lo que tiene que ver con poner en trabajo el cuerpo y estar con otros y habitar un espacio compartido y construir y hacer con las manos, que eso también le agrega un valor extra al instrumento en sí. Y también respetando los tiempos y particularidades de cada participante de los talleres. En Piedra Buena pudimos articular con gente que trabajaba con personas con discapacidad, y entonces a ese taller fueron muchos chicos y chicas de un hogar, por ejemplo. Entonces ahí, al ser muchos, nosotros también éramos 16, pudimos estar acompañando a aquellas personas que necesitaban por ahí un sostén, algo, y respetando el tiempo de soplido, de su cuerpo, como eso, acompañando en un tiempo particular, que eso también es algo de la promoción de salud y de la salud integral, de la salud colectiva, es respetar los tiempos de cada persona, o sea, generar espacios de participación, de integración, como que esa también es la mirada, nuestra mirada, ¿no? Sí, también algo que, en base a la experiencia musical, algo interesante que sucedía era que bueno, muchos fueron conociendo esta manera de ejecutar el sikus, ¿no? De manera del diálogo, ¿no? Y también lo que se fue generando es que, bueno, cada uno le podía sacar sonido, ¿no? Y bueno, desde nuestra mirada musicoterapéutica, bueno, hacer sonar un instrumento es, bueno, como hacerse presente, ¿no? Bueno, yo estoy acá, soy parte de este grupo y sonamos juntos, ¿no? A mí bueno, en esta experiencia que decía Edu, de, bueno, que estuvimos acompañando especialmente a cada uno, en un momento a mí me tocó acompañar a, no me acuerdo si era Santiago, sí. Santiago era, bueno, él tenía una discapacidad auditiva, entonces nos costaba como comunicarnos con él, ¿no? Pero en el momento de ejecutar el sikus, claro, dialogábamos, ¿no? Yo le tocaba y él me respondía, ¿no? Entonces, como él desde ahí se encontraba, ¿no? Se encontraba con el otro, ¿no? A pesar de que, bueno, con el habla y con la palabra quizás nos costaba, ¿no? Porque tampoco sabíamos hacer señas, pero desde el siku podíamos dialogar, ¿no? Entonces, como esa es una experiencia que yo encontré muy rica, y así con cada uno, ¿no? Con todos los que nos fuimos encontrando dentro de cada ciudad, ¿no? Que fuimos a esas ciudades también porque, bueno, participantes de nuestra banda viven en esos lugares y nos facilitaron como también todos los medios y todas las posibilidades. Y también, bueno, la importancia, ¿no?, de poder recalcar, de poder recuperar las prácticas ancestrales en un ámbito académico, ya que la música se ve en un lugar muy occidental. No, a nosotros nos forman en que tenemos que saber tocar el piano, tenemos que saber tocar la guitarra para poder acompañar a alguien, y nosotros poder llevar esto a la universidad, de que hay otras posibilidades de tocar otros instrumentos y encontrarnos de manera en la práctica sikuri
¿no? Llevarla a la universidad nos abrió también un montón de posibilidades dentro de la disciplina. Y a su vez también poder reconocer como profesional, ubicándonos en un lugar de saber también el uso que estamos haciendo de este instrumento, que tampoco, o sea, que lo tomamos prestado de las prácticas ancestrales, ¿no? Como reconocer también el permiso y el valor que tiene el sikus. Entonces, bueno, nada, como a nosotros nos parece re importante poder recalcar lo que nos ofrece la práctica Sicuri y la musicoterapia y ponerla al servicio de la comunidad. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el trabajo de MT Sicuris allí en la Patagonia, en Santa Cruz? Yo quiero hacer una preguntita. A mí o sea, creo que la disciplina que trabajan ustedes, la musicoterapia, tiene mucho vínculo con el circo, ¿no? Pero no, mi sensación de ignorancia es que hay como poco trabajo desarrollado o no sé, por ejemplo yo tengo un amigo, en Chile no existe la carrera, entonces vino hace muchos años, 15 años atrás, vino un amigo a estudiar la carrera, ¿no? Venían muchos chilenos, ahora parece que ya. Y él se sorprendió mucho cuando conoció el ciclo, sobre todo por la particularidad, la jactaciña, ¿no? La cuestión que una persona haga una mitad y la otra haga la otra. Y yo me puse a mirar esto porque, bueno, obviamente es algo que se está trabajando mucho desde lo pedagógico y desde distintas disciplinas y también desde la salud. Pero no me encontré con no sé, tampoco estaba buscando un paradigma, pero tampoco me encontré con algunos conceptos copados que uno puede, no sé si es algo nuevo, cómo lo ven ustedes, si ya hay investigaciones previas antes que ustedes lo trabajen, que profundizaran un poquito ahí, creo que puede ser interesante. Yo hablo desde lo del personal y lo que sé. Solamente, o sea, en particular en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que es donde estudiamos nosotros, justo los otros 4, hubo una sola tesis que se habló de esto, de una práctica Sicuri en una escuela desde una perspectiva musicoterapéutica, ¿no? Y que lo hizo una chica que creo que toca con De Tanto Lejos, no me sale el nombre, pero ella, yo la veo que siempre toca con ellos, lo hizo ella y después no hay nada. De hecho mi tesis es de musicoterapia y pueblos originarios, tampoco se habla de musicoterapia y pueblos originarios, la conexión que hay, ¿no? Porque también hay una tesis que es de chamanismo y musicoterapia, ¿no? La conexión que hay de la musicoterapia. Eso mucho tiempo, toda esta parte de la mirada latinoamericana de lo comunitario y social, como toda universidad hegemónica, eurocentrista, un poco se corre de esa mirada más latinoamericana, más ancestral. Entonces, todo lo que tiene que ver con las investigaciones en cuanto a pueblos indígenas y demás, no hay mucho. Sí, y también que la carrera es una carrera relativamente nueva y digamos, como que está proliferando en un montón de temas, pero no hay en sí mucha información concreta. Tenemos una profesora que da un taller de instrumentos aerófonos en la facultad, que es una materia obligatoria de la carrera de musicoterapia, y ella todos los cuatrimestres nos da un espacio para en una clase ir a hacer construcción, no solo de sikus sino de otros instrumentos, y como empezar a difundir. Y ella hizo un trabajo que lo presentó en una revista de España, pero es como muy nuevo. La verdad es que, o sea, nuestra idea a partir del trabajo también es empezar a hacer como un desarrollo, pero es como que vamos ahí de a poquito, sí. Nosotros en el camino que hemos tenido como banda nos vamos sorprendiendo al encontrar muchas coincidencias. Esto es decir que tiene mucho que ver la musicoterapia comunitaria con los Sicuri y la práctica Sicuri. Hay profes que se han sorprendido desde el momento en que dos personas se tienen que escuchar, tienen que hacer una melodía conjunta entre dos. Ya un profe me dijo eso, ya no hay cuestionamiento, ya está todo dicho, como que ya genera lazo y ahí ya se está haciendo una práctica de salud con el lazo, con el vínculo, con una ronda, con un espacio para expresarse. Ya es una contención y es un acto de salud. Pero bueno, en el camino nos vamos dando cuenta y nos vamos sorprendiendo, y como
como con esto agradecemos también poder participar de un ámbito que no sea la universidad, para también enriquecernos y para poder tomar fuerza también para seguir abriendo esos espacios en lo que es la universidad y la educación en general. Yo más o menos empecé a entrar en el mundo sicuri un poco más que nada por el mundo de los vientos, por la quena, y cuando ahora vivo en Uruguay y empecé a desarrollar también una serie de varios talleres donde pude ir llevando la música andina a cuestiones grupales y que tienen que ver mucho más que ver con el tema de la expresión desde una mirada más interior y más que nada terapéutica y de acompañante. Entonces el rol del coordinador, el rol de las cuestiones grupales empiezan a tener dinámica. La pregunta es cómo entra así de lleno la cosmovisión andina en todo esto, porque hablamos muchas cuestiones que vienen más del punto científico y cuando queremos llevar al punto más comunitario es algo tan simple que en realidad queda más como de lado estos corporales, de la experiencia, de la práctica, y sin embargo a la hora de tener experiencias tan interesantes, que donde hay que poner el cuerpo, donde hay que sostener grupalidades y procesos, digo, cómo se conecta esa raíz que al mismo tiempo es una red que hace que estemos acá también, cómo se vive de ese lado en esa experiencia del sur, cómo se vive esa experiencia como un proceso, digamos, que siguen vinculados, no siguen vinculados, se armó una red allá, como esa es la experiencia que me da ganas de abrir, porque creo que es lo que también genera todo esto bueno. Se olvidó mucho. Sí, es un montón lo de eso, pero bueno, ahora justo quedando con el final de que cuál fue la repercusión, ¿no?, en Santa Cruz. Uno de los objetivos era de que primero que llegue la práctica sicuri allá, que yo soy de Santa Cruz, soy de Puerto Deseado, y yo también, para mí fue muy novedoso poder tocar en una banda, en ronda, y poder escuchar a otra persona. Para mí eso fue un montón, como dice él. Entonces me parecía que allá la accesibilidad a este tipo de prácticas no llega. Y en particular nos conmovió, nos movió a ir a poder llevar y que las personas puedan tener esta práctica al alcance. En Puerto Deseado en particular, Yael, que es nuestro compañero, trató de mantener el vínculo con una de las docentes de la orquesta infanto-juvenil que se había acercado y quería hacer una banda de sikus en la orquesta. Entonces ella estuvo participando esos 2 días y quedó ahí como que no prendió todavía, pero Yael manda mensajitos y está ahí en contacto. Le manda también las tablaturas, porque nosotros también trabajamos con eso, además de lo visual y de la escucha. En Piedrabuena, nada, o sea, ningún lazo, ni tampoco ningún mensaje, ni nada. Sí, una chica que le transmitió a una compañera después del taller y mandó un video. Y después en Río Gallegos, sí, había una banda de sicuris, pero que tocaban zamponeado. Entonces lo que hicieron es ir al taller, aprendieron a armar el sicus y después abrieron el taller, y entonces ellos construyen y le enseñan a otras personas a construir los instrumentos con material reciclado, y a su vez también pasaron la práctica de zamponear, ya pasarla a esto de escuchar a la otra persona. Entonces en Río Gallegos, y es loco también pensar de que Puerto Deseado y Piedrabuena son pueblos y Río Gallegos es una ciudad. Entonces las posibilidades también que hay de que las ciudades tienen mayor alcance de poder generar este tipo de prácticas, ¿no? Como de llevarlo al hecho, ¿no? También. Sí, otra cosa que ayuda también es que en el sur hay personas del norte. Entonces en Santa Cruz, bueno, Daniel se llama, sí. Daniel, ¿no? Que es del Sicuris Cristal, él es de Jujuy. Entonces él llegó ahí y lo primero que quería hacer es transmitir esto. Entonces al escuchar este taller que íbamos a dar se sumó y desde ahí fue emprendiendo, ¿no? Y bueno, también es en esta experiencia volver a conectar a la gente con sus raíces, ¿no? Bueno, gente de Jujuy que tiene muy familiarizado el siku, ¿no?, de sus raíces, y bueno, poder llevarlo a la gente también con los que viven y con los que están, ¿no? Bueno, pero bueno, fue muy enriquecedor esto, ¿no?, que con los chicos que zamponeaban y tocaban maravilloso y hacían una banda, que pasaran a ver el siku, ¿no?, como originariamente.
Sí, a mí en este sentido me gustaría preguntarles, ahora abrimos de nuevo a la audiencia, ¿cómo se relacionan el vínculo sonoro musical y las distintas experiencias, incluso de distintos pueblos indígenas que están en la región? Es una pregunta, por un lado, que resulta, digamos, interesante. Y después, en ese mismo sentido, la relación con otras músicas de esa misma región. Me parece que esta cuestión del vínculo sonoro musical que ustedes plantean es muy interesante, siempre que se lea desde una perspectiva más fenomenológica y experiencial, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se ancla, cómo se encarnan las distintas experiencias, no solo de cada uno, sino, digamos, de cada uno, no solo subjetivamente, sino también étnico-culturalmente, dentro del marco de esta región, ¿no? Tenemos a mapuches, tehuelches, tenemos otros pueblos indígenas en esa región. Y en ese sentido también la pregunta por la música de esta región. Bueno, yo cuento como... Yo soy de Santa Cruz y la verdad es que en sí, en la educación y en lo musical, en todo, los pueblos indígenas están totalmente invisibilizados, ¿no? Como yo me vine acá y acá es que pude entrar más de lleno a saber más sobre algo que también me corresponde y que he perdido. Sí hay comunidades más cerca de Río Gallegos que mantienen su costumbre, pero después hay en distintos sectores, en distintas ciudades, hay agrupaciones muy chiquitas que lo que hacen es poder mantener el activismo, indigenista. Entonces lo mantienen, pero cuando nosotros fuimos nos encontramos con, que no me sale el nombre, en deseado, con Mario, que él venía de Bolivia y es el, ¿cómo es que le llaman allá? Claro, es el referente de la comunidad. Y él fue quien se acercó, y él no sabía tocar el sikus, pero sí cuando estuvo en contacto con esto, con la construcción y los 2 días con nosotros, fue impresionante lo que se conectó, ¿no? con esto que habla ella de como sus raíces, su música, pero él tampoco, al tocar la huancara tampoco es que lo tenía incorporado, de decir, bueno, sí, la huancara se toca así, o así se toca el sikus, o es esto de que haya un intercambio entre nosotros, de en realidad aprender nosotros de él, eso no estuvo tan presente. Y después en Río Gallegos sí se acercó también un referente de la comunidad boliviana para aprender, porque como las cañas no las puede traer, quería aprender para que su banda pueda hacer los instrumentos. Entonces se acercó y le dimos material y todo, pero no tuvimos contacto directo con esto que decís, ¿no? Como la música y las costumbres y las comunidades en sí, en cuanto a lo musical, pero sí en cuanto al vínculo más detenido. Sí, particularmente en Puerto Deseado hay una comunidad grande boliviana que está como un poco apartada, no sé cómo decirlo, pero sí, como que no tiene mucha vinculación con el resto de la ciudad, y entonces nosotros teníamos como idea de, bueno, contactar con ellos, y se acercó Mario, como decía ella, con su familia, pero no vino con otras personas de su comunidad, solamente vino con su familia, sus nietos que estaban ahí. Me permite, antes de retirarme, quería hablar de una experiencia. Yo soy médico veterinario saludista colombiano. En la década del 70, cuando la musicoterapia comenzaba a ser un concepto naciente, nosotros hicimos una tesis con 2 músicos, compañeros de mi grupo en ese momento. Ni siquiera conocíamos la quena ni la zampoña. La tesis era cómo bajar la prevalencia de ataques cardíacos en los pollos de engorde. Hablo de una altura de 2.660 metros sobre el nivel del mar. Hay muchos factores, pero yo era loquito que conseguí una quena y empecé a tocar la quena, conseguí una zampoña y comenzamos a hacer eso que se llamaría musicoterapia después,
y logramos bajar la prevalencia de mortandad de esos pollos a casi el 70%, casi el 70%, termino. Se nos prohibió hablar de que era basado en los sonidos de la quena y las zampoñas, porque hubo unos momentos cuando le metimos las zampoñas, claro, la zampoña cuando la estábamos empezando a tocar nosotros no controlábamos el flujo de los sonidos, etc. Y el animal, en lugar de tener sosiego, como era lo que buscábamos, lo que hacía era que lo sobresaltaba cuando eso le saltaba, y en lugar de que evitar que se morían más rápido. Pero se nos prohibió porque realmente la ciencia en esa época solamente hablaba de medicamentos y otro tipo de cosas experimentales, pero que hay un vínculo grandísimo. En el del 2012 comenzamos a trabajar con 5 psicólogos y una psiquiatra en una población de niños con deficiencias cognitivas y con, bueno, me olvidé la otra. Y era la única manera, según preescolar, o sea, los que manejan los niños en las escuelas allá, que ellos se tranquilizaban y se callaban. Siempre utilizamos sonidos de charango, sonidos de quenas y sonidos de... Ya habíamos aprendido un poquito más a modular los sonidos. Esa es una experiencia, no sé si sea relevante, pero yo quería contarle, ya que hablaron de experiencias basadas en quenas, sonidos de zampollas, sonidos ancestrales. ¿Cómo se vinculen? Como ella está preguntando, yo creo que es un universo que debemos comenzar a explorar. ¿Sí? Ustedes y nosotros más, que vivimos más lejos, con Julio, que es un gran investigador, como era loco en la década del 70. Que estoy hablando de la década del 70. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Hola con todos, queridos compañeros de música. Nosotros somos 2 hermanos italianos que desde los años 70 nos hemos apasionado y dedicado full time a la música andina. Y hemos fundado la agrupación Trencito de los Andes primero, y después el laboratorio del Nuova Quadrate en ese nuevo milenio. Hemos también creado una discografía que por varios títulos que tiene forma parte de la historia de este género musical. Y en particular nos hemos dedicado a explorar la posibilidad de que las autóctonas como quieran totalmente nueva y totalmente original. Llamar musical de una... Hoy día queremos compartir algunos alcances que hicimos con respecto a la posibilidad de hacer interactuar géneros musicales aymaras distintos sobre un mismo telar musical, sobre una misma melodía. Sí. Buenas. Yo soy Rafael María Clemente, también fundador y director musical de Trencito de los Andes y del laboratorio de Nueva Quadrate en este nuevo milenio. Y cuando en su momento se nos presentó la existencia de una música andina distinta, que nosotros habíamos conocido hasta entonces, que era la llamada latinoamericana de raíz folclórica. Desde un principio a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que en la música que practicábamos entonces, la convivencia entre instrumentos distintos era posible y hasta deseable, y tranquilamente se podían interpretar sicuriadas con interacción entre sicus, quena, charango, guitarra, bombo, caja y demás instrumentos todos juntos. En cambio, en esta otra música que se nos presentaba, esa interacción era hasta prohibida, estéticamente indeseable, era casi herética. Y
En cambio, aparecieron una serie de orgánicos que parecían absolutamente intocables. Con el tiempo, de alguna manera yo lo tomé como un reto personal, el de recuperar la posible interacción, no solo entre instrumentos andinos, pero de manera sostenible al interno del marco de su estética y de su filosofía estética, sino que también entre la música andina y, eventualmente, otras músicas americanas y del mundo. Todo eso culminó en el 91 con la composición de Rapsodia Aymara, una partitura que hasta el día de hoy no ha sido ni ejecutada ni grabada, en la cual yo por primera vez he puesto en papel esa idea. La seguimos trabajando y cobijando durante muchos años más, hasta que después del advento de la partitura micrónica finalmente pudimos entrar en el mérito, y el año pasado hemos terminado la mezcla de Serenata, que es el primer ejemplo concreto, plástico, de que esa interacción es posible, y voy a explicar rápidamente de qué se trata. Sería, obviamente, de hablarlo por mucho tiempo más, el espacio, el tiempo es corto, pero en este caso se trata de una tarqueada del lado peruano del Titicaca, de la parte de la Ribera Norte, una tarqueada de los años 70, grabada en un disco de entonces, y un canto de Apacheta, o sea, del lado boliviano y de la parte, digamos, más lejana a la frontera de la provincia, a la frontera peruana de la provincia de Batista Saavedra. Este otro canto es de una época precedente, y los dos documentos desde los cuales partió la experimentación interpretan el mismo tema. O sea, tanto la tarqueada como los cantos tocan la misma melodía, cada uno en su modalidad, en su peculiar estilo. No sé si todos saben que las tarcas tocan por quintas paralelas y los cantos por cuartas. Así que una interacción hubiese sido formalmente imposible y hasta cacofónica si no fuese que ese peculiar estilo de tarcas del cual estamos hablando y que presentaba ese documento su morfología interna a la tropa, en vez de proceder por quintas, procedía por cuartas, y no porque los instrumentos fueran distintos a todas las demás tarcas que circulan en el altiplano, sino porque las pisadas utilizadas en las medidas grandes y medianas, en vez de ser iguales, eran distintas, y así se producía un tema por el intervalo de cuartas paralelas. Eso hizo posible la interacción con los cantos que no pueden pasar de ser en cuartas, y se realizó la micrónica de la tarqueada peruana, la micrónica del canto de Apacheta, y se grabaron en un audio que ahora escucharán, en el cual primero que nada habrá una exposición temática completa de la tarqueada, A, B, B, C, C, y luego cuando empieza la segunda repetición total del tema, la parte A1 será interpretada por las tarcas, la parte A2
por los cantos, la parte B1 por las tarcas, B2, etc., hasta confluir en la tercera repetición total en un tutti, en un todos coral, que demuestra, plasma, demuestra plásticamente como esa interacción es posible, y desde esta experimentación se pueden extraer varias nociones hasta hoy incógnitas, y además una serie de reflexiones que ojalá podamos hacer juntos después, luego de del yo solo, a este punto, yo solo agregaré que es la primera vez que se escucha en la historia de esta música una interacción voluntaria entre tropas ahí. Entonces, en este caso, crea, en vez de crearse un traste, se crea algo tímbrico entre todos los instrumentos empleados. Nada, los agradecemos por la invitación y esperemos poder seguir aportando en este ámbito del trabajo que hemos realizado.